Hermano, hermana, respira profundo. ¿Cuántas veces te has quedado mirando al techo en la madrugada, preguntándote, Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? La enfermedad llegó sin tocar la puerta. El trabajo se cerró cuando más lo necesitabas. Alguien en quien confiabas te dio la espalda. Y en ese silencio incómodo del alma, el corazón grita, no entiendo. Déjame decirte algo con el cuidado de un pastor y la franqueza de un amigo. El plan de Dios es más grande que tu entendimiento, más alto que tus cálculos, más sabio que tus planes. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es tu mayor esperanza. Imagina un rompecabezas gigantesco sobre una mesa. Tú solo ves unas cuantas piezas en la orilla, la factura impaga, el diagnóstico del médico, la discusión con tu hijo, la noticia que te removió el piso, Dios. En cambio, ve la imagen completa, Él conoce el principio y el final. Y mientras tú lloras por una pieza que parece no encajar, Él está orquestando la belleza de un cuadro eterno. ¿No te ha pasado que años después miras atrás y dices, ahora sí entiendo por qué aquello sucedió así? En aquel momento dolía. Hoy entiendes que fue un retroceso con propósito. Un no que te salvó, una puerta cerrada que te empujó a la puerta correcta. La Biblia nos regala un espejo en la historia de José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado por una mentira. Si alguien tenía razones para pensar, Dios me olvidó, era él. Pero el cielo nunca improvisa. En lo invisible, Dios estaba moviendo piezas, un sueño aquí, una necesidad allá, un faraón inquieto, un copero con memoria tardía. Y un día, en el momento exacto, José fue levantado para gobernar y salvar a muchos. Aquello que nació en dolor terminó en salvación. Y José, ya maduro, con lágrimas y sabiduría, pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Paráfrasis de Gene 5020. ¿Puedes creer que algo así también se está tejiendo sobre tu vida? El problema es que queremos entender antes de obedecer, queremos ver todo el mapa. No solo el siguiente paso. Queremos garantías, no promesas. Queremos explicaciones, no dirección. Pero la fe no es un contrato con cláusulas pequeñas. Es una relación con un Padre perfecto. Y la relación se construye con confianza, especialmente cuando la vista es corta. La Escritura nos recuerda que los planes del Señor son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Paráfrasis de Junior 2911. ¿Te das cuenta? No promete ausencia de valles, promete propósito en cada valle. Tal vez hoy sientas que tu historia se estancó, se cerró la empresa, el médico dijo no hay mucho por hacer, el hijo ya no llama. La oración parece no subir del techo y el enemigo susurra, si Dios te amara, esto no habría pasado. Pero escúchalo bien, Dios no firma tus miedos, Él firma tus promesas. Y muchas veces el cielo trabaja en silencio. La semilla germina bajo tierra, invisible, pero viva. Lo que tú llamas retraso, Dios lo llama preparación. Lo que llamas pérdida, Dios lo nombra poda para más fruto. Lo que percibes como abandono, Dios lo usa para enseñarte que su presencia no depende de un sentimiento,
sino de su carácter fiel. Quiero hablarle a tu razón y a tu corazón. A tu razón, si Dios es Dios infinito, sabio, eterno, es lógico que muchas de sus decisiones sobrepasen tu entendimiento finito. Cuando un cirujano opera, tú no entiendes cada corte, pero confías porque sabes quién es Él. Con mayor razón, cuando Dios interviene, aunque no veas la lógica, puedes descansar en quién es Él. A tu corazón no estás solo. La paz no viene cuando entiendes todo. La paz llega cuando recuerdas quién te sostiene. Señor, no comprendo, pero me rindo. Esa frase abre cielos. Ahora, démosle cuerpo a esta fe en lo cotidiano. ¿Qué significa confiar cuando no entiendo? Primero, entrega tus por qué y empieza a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué estás usando este proceso? Señor, ¿qué parte de mi carácter quieres pulir? Esta simple transición cambia la queja en aprendizaje, el dolor en siembra. Segundo, obedece en lo pequeño. Si no ves el kilómetro, pisa el siguiente paso. Orar hoy, perdonar hoy, ser honesto hoy, hacer tu mejor esfuerzo hoy. Dios dirige volantes en movimiento. Tercero, cuida tu narrativa interna. No repitas en tu mente el guión del miedo, todo me sale mal. Declara la verdad, Dios está obrando ahora mismo. Aunque no lo vea, tu boca puede ser un megáfono de ansiedad o un altar de fe. Cuarto, rodead de voz que te edifique. Hay amigos que sin querer alimentan tu desesperanza con chismes, quejas y fatalismo. Busca consejería sabia, una iglesia que ore contigo, una comunidad que te recuerde lo que tú olvidas en la tormenta. Quinto, recuerda victorias pasadas. Lleva un cuaderno de gratitud, escribe cómo te sostuvo cuando te faltó, cómo te sanó cuando dolía, cómo llegó la provisión cuando se acabó el pan. La memoria es medicina contra la incredulidad. Permíteme una pregunta pastoral. ¿Qué puerta cerrada te tiene peleando con Dios? ¿Cuál no te dejó estancado en resentimiento? Hoy el Espíritu te invita a soltar. Tal vez esa relación no era tu destino. Tal vez ese empleo era una jaula con sueldo. Tal vez ese lugar cómodo te habría robado el llamado. Pero, pastor, me duele. ¿Sí? Y Dios no minimiza tu dolor, pero tampoco permitirá que tu dolor defina tu futuro. Donde tú ves punto final, Él ve punto y seguido. Quisiera guiarte en una breve oración. Si puedes, pon tu mano sobre el corazón y repite conmigo, pausado, en voz audible, como quien entrega llaves, Señor Jesús. Hoy suelto mi necesidad de entenderlo todo. Entrego mis por qué y recibo tu para qué. Renuncio a la amargura, al miedo y al control. Declaro que tu plan es bueno, aunque ahora duela. Dame fe para el siguiente paso. Paz para este proceso y ojos para ver tu mano en lo oculto. En tu nombre. Amén. Y ahora, recibe esta bendición pastoral. Que el Dios de todo consuelo te abrace donde estás. Que su luz alumbre el pasillo que hoy ves oscuro. Que su provisión llegue en formas inesperadas. Que tu espíritu descanse mientras Él trabaja. Y que muy pronto, cuando gires la página, puedas decir, valió la pena confiar. Porque el plan de Dios es más grande que tu entendimiento.
pero también es más tierno que tus miedos y más fiel que tus dudas. No te rindas. El maestro sigue escribiendo. Antes de cerrar, quiero dejarte con 3 actos de fe para esta semana. 1, ora cada mañana, Señor. Guíame en tu voluntad. 2, da un paso concreto de obediencia que has pospuesto. 3, escribe 3 razones para agradecer en medio de lo que no entiendes. Verás cómo el cielo y tu corazón empiezan a hablar el mismo idioma. Si esta palabra te tocó, te invito a permanecer. Lo mejor de Dios no pasó, está por venir. Y cuando suceda, no dirás, por fin entendí todo. Dirás algo más profundo. Por fin aprendí a confiar. Hermano, ¿alguna vez te has sentido paralizado por el miedo? Esa sensación que te aprieta el pecho, que no te deja dormir, que te hace imaginar lo peor antes de que ocurra. El miedo a perder el trabajo, a enfermarte, a que tu familia se desmorone, a quedarte solo. Vivimos en un mundo saturado de miedo, lo ven de las noticias, lo propagan las redes, lo susurran los pensamientos. Pero déjame recordarte algo, con la fuerza del Espíritu, el miedo es una mentira con buena producción. Y la fe es la verdad que lo desenmascara. El miedo fue la primera emoción que entró al corazón humano después del pecado. Cuando Adán escuchó la voz de Dios en el huerto, se escondió y dijo, tuve miedo. Desde entonces, el enemigo ha usado esa misma táctica, hacernos huir del amor de Dios. Convencerte de que no eres suficiente, de que no vas a lograrlo, de que el futuro es una amenaza. Pero cada vez que el miedo habla, Dios responde con una promesa. Y su promesa no ha cambiado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 4:1-1-0. La Biblia está llena de hombres y mujeres que también temieron. Moisés tembló cuando Dios lo llamó a enfrentar a Faraón. ¿Quién soy yo?, preguntó. Pedro dudó cuando caminaba sobre el agua. El viento sopló, las olas rugieron y su fe se hundió junto con él. ¿Sabes qué hizo Jesús? No lo dejó ahogarse. Extendió su mano y lo levantó. Así actúa Dios contigo. No te condena por tener miedo. Te extiende la mano para que aprendas a confiar. La fe no es la ausencia del temor, es decidir avanzar a pesar de él. Piénsalo un momento. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? Miedo a fracasar, a ser juzgado, a salir de la zona de confort. Pero, ¿y si te dijera que lo que más temes es justamente el terreno donde Dios quiere demostrarte su poder? El miedo te encierra, la fe te abre puertas. El miedo te hace mirar el tamaño del problema. La fe te hace mirar el tamaño de tu Dios. Por eso, mientras el miedo grita, ¿qué tal si falla?, la fe susurra, ¿y si funciona? La ciencia lo confirma cuando el miedo domina. El cerebro se paraliza. El cuerpo entra en modo defensa y se apaga la creatividad. Pero la fe activa otras áreas del cerebro, genera esperanza, libera dopamina y renueva fuerzas. Dios diseñó la fe no solo como un acto espiritual, sino también como una medicina del alma y del cuerpo. ¿Te das cuenta? Cada vez que eliges confiar, estás sanando. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2
Timoteo 1:7. El miedo no viene de Dios, viene del enemigo que intenta desconectarte de la fuente del poder. Cuando el miedo gobierna, la oración se apaga. Cuando la fe gobierna, la oración enciende milagros. Por eso, cada mañana, antes de mirar las noticias o revisar el celular, susurra a Dios: tú estás en control. Hazlo tu escudo mental. En la historia de Israel, cuando Moisés extendió su vara frente al mar, el pueblo estaba aterrorizado. Los egipcios detrás, el mar delante. Y Dios dijo: no teman, estén quietos y verán la salvación que el Señor obrará hoy. Esa frase debería estar grabada en nuestros corazones. Estén quietos y verán. No entiendan, no resuelvan, sino confíen. Hay momentos donde Dios no te pide coger ni pelear, sino quedarte firme y mirar cómo Él abre el mar. Hermano, el miedo se alimenta del control. Cuando quieres controlar todo, las circunstancias, las personas, los resultados, el miedo crece porque sabes que no puedes. Pero cuando sueltas el control en las manos de Dios, el miedo se reduce. La fe no es cerrar los ojos y negar la realidad, es abrir los ojos y ver una realidad mayor. Dios ya está en medio de tu tormenta. Jesús no prometió un mar sin olas, pero sí prometió su presencia en la barca. ¿Recuerda esta imagen? Los discípulos gritando, las olas golpeando, Ipsilon, Jesús dormido. ¿Dormido? ¿Por qué? Porque quien tiene el control puede descansar incluso en medio del caos. Esa es la fe que Dios quiere darte. No una fe que grita para escapar del problema, sino una fe que descansa mientras el viento ruge, sabiendo que tu capitán no ha perdido el timón. Déjame preguntarte con amor pastoral: ¿qué te está robando la fe? La economía, la salud, las noticias. Tu pasado Dios no te creó para vivir con el corazón encadenado. Él te llama hoy a romper el pacto con el miedo, a levantarte, a mirar el horizonte con esperanza. Porque si Él te trajo hasta aquí, no fue para abandonarte a medio camino. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que cree. Vamos a hacer algo juntos. Cierra tus ojos, respira profundo y ora conmigo. Señor Jesús, hoy decido enfrentar mi miedo con fe. Aunque no vea el camino, confío en que tú ya lo trazaste. Renuncio al espíritu de temor, a la ansiedad, a la duda. Declaro que tu amor perfecto echa fuera todo miedo. Creo que eres más grande que mi diagnóstico, que mis deudas, que mi pasado. Enséñame a caminar sobre las aguas, mirándote solo a ti. Amén. Y mientras dices amén, el cielo te escucha, porque el miedo se va no cuando gritas más fuerte, sino cuando confías más profundo. La próxima vez que el miedo te susurre, respóndele con la palabra: no temeré, porque tú estás conmigo. Cada no temas de la Biblia es una carta de amor personal. Es Dios diciéndote: no te paralices, no huyas, yo voy delante de ti. Esta semana te invito a 3 ejercicios de fe práctica. Nombra tu miedo, escríbelo y preséntaselo a Dios. Lo que se confiesa pierde poder. Declara en voz alta una promesa cada mañana. Habla la verdad sobre tu temor. Da un paso que el miedo ha detenido. Haz esa llamada. Inicia ese proyecto. Perdona a esa persona. Recuerda, cada vez que eliges la fe sobre el miedo, el infierno retrocede
y el cielo avanza. Y ahora recibe esta palabra final. Dios no te llamó a sobrevivir asustado, te llamó a vivir confiado. Lo que temes no tiene más poder que el Dios que te sostiene. La fe no ignora la tormenta. Simplemente reconoce que Jesús camina sobre ella. Hermano querido, ¿alguna vez has preguntado llorando, ¿por qué tengo que pasar por esto? Todos. En algún punto de la vida hemos sentido el fuego de la prueba, la enfermedad que no se va, la traición que te rompe el alma, el silencio de Dios cuando más necesitas una respuesta. En esos momentos, uno se siente como oro en el fuego, quemado, presionado, frágil, pero déjame revelarte una verdad celestial. Las pruebas no llegan para destruirte, sino para purificarte. Vivimos en una época donde el dolor se considera enemigo. Si duele, lo evitamos, se incomoda, lo rechazamos. Pero el reino de Dios funciona al revés, lo que el mundo llama pérdida. Dios lo llama proceso, lo que el mundo llama castigo. Dios lo usa como entrenamiento. Job lo entendió. Aunque le costó lágrimas, perdió todos sus hijos, sus bienes, su salud. Sus amigos lo acusaron. Su esposa lo desanimó. Su cuerpo se quebraba, pero en medio de la oscuridad pudo decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job Antroa Ansang. ¿Sabes la fuerza espiritual que se necesita para declarar eso? Es la fe de quien entiende que la prueba no es el fin, es el filtro que separa el oro de la escoria. Piénsalo, el oro no brilla recién salido de la tierra. Hay que meterlo al horno y el maestro orfebre sabe exactamente cuánto calor aplicar y cuándo sacarlo. Si lo deja poco tiempo, no se purifica. Si lo deja demasiado, se daña. Lo mismo hace Dios contigo. Él sabe cuánto fuego necesitas para brillar sin romperte. Si estás en el horno, no es porque Dios se olvidó de ti, sino porque te está puliendo para algo más grande. Miremos la historia de José. Nuevamente, pasó por injusticias una tras otra, fue vendido, traicionado, encarcelado, pero ninguna de esas etapas fue pérdida. Todas fueron preparación. Si José no hubiese sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no lo hubiesen encarcelado, nunca habría conocido al copero del faraón. Y si no lo hubiesen olvidado, no habría sido llamado en el tiempo exacto para interpretar el sueño que lo llevó al trono. Lo que parecía una cadena de desgracias era, en realidad, el diseño invisible de Dios. Cada lágrima era una semilla de destino. Tal vez hoy tú te encuentres en una cárcel invisible, no de hierro, sino de circunstancias, un trabajo sin salida, un matrimonio desgastado, una enfermedad crónica. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Te aseguro, Dios está más cerca en la prueba que en el descanso. Cuando todo va bien, lo oímos. Cuando todo se derrumba, lo sentimos. Es en el valle donde su voz se hace más dulce, más nítida. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces calla porque ya está actuando. La Biblia nos enseña que la fe no crece en la comodidad, sino en la tensión. No se fortalece en los días fáciles, sino en los días donde sientes que no puedes más. El apóstol Pedro escribió, estas pruebas demostrarán que su fe es genuina.
está siendo probada como el oro, aunque es mucho más preciosa que el oro mismo. Pedro 1:7. Si tu fe está siendo probada, ¿es porque vale la pena? El diablo no ataca lo que no teme. Si estás en guerra, es porque llevas un propósito poderoso dentro. Permíteme contarte algo que la ciencia también confirma. Los músculos crecen cuando se rompen fibras para luego reconstruirse más fuertes. Sin presión, no hay crecimiento. Sin resistencia, no hay fuerza. Lo mismo ocurre con el alma. Dios no causa el dolor, pero lo usa como gimnasio espiritual. Y cuando sales del entrenamiento, eres otro más maduro, más sabio, más empático. La prueba no solo te enseña sobre Dios, también te enseña sobre ti mismo. Piensa en Pablo, el apóstol. Tenía una espina en la carne, algo que lo atormentaba. Oró 3 veces para que Dios se la quitara. Pero el Señor respondió: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 1:2-9. Pablo quería liberación. Dios quería transformación. A veces pedimos que se quite el fuego y Dios dice no. Y yo, porque el fuego te está formando. Él no siempre cambia la situación, pero siempre te cambia a ti en medio de ella. Tal vez hoy no veas salida, pero el cielo no ha perdido el control. Cada prueba tiene fecha de vencimiento. Dios no permitirá que dure un segundo más de lo necesario. Mientras tanto, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué quieres enseñarme? Señor, esa actitud convierte a la víctima en vencedor, el desierto en altar, el dolor en testimonio. Quiero invitarte a algo práctico. Si estás atravesando una prueba, escríbela y dale un nombre. Llamarla por su nombre te ayuda a verla en perspectiva. Luego, busca un versículo que la contradiga. Si tu prueba se llama escasez, tu promesa es Filipenses 4:1-9. Si se llama soledad, tu promesa es Isaías 4:1-10. Finalmente, agradece antes de ver el resultado. La gratitud en medio de la prueba es una ofrenda que toca el cielo. La prueba revela quién gobierna tu corazón. Si el miedo reina, la queja crece. Si la fe reina, la esperanza florece. Cada lágrima que derramas en fidelidad se convierte en semilla de gloria futura. Un día mirarás atrás y entenderás que ese dolor fue la puerta a una bendición que solo Dios podía diseñar. Déjame orar contigo. Señor, sé que el fuego quema, pero también purifica. Hoy no te pido que apagues la prueba, sino que me des fuerza para atravesarla. Enséñame lo que quieres enseñarme. No quiero salir igual. Haz de este valle mi escuela de fe. Limpia mi corazón de quejas, de amargura, de miedo, y cuando todo esto termine, que los demás vean tu gloria reflejada en mí. Amén. Y mientras oras, escucha esta verdad. Dios no desperdicia el dolor. Todo lo que hoy te hace llorar será el testimonio que mañana te hará hablar. La herida que ahora duele será la cicatriz que otros tocarán para creer. Porque cuando Dios termina con el fuego, no quedas quemado, quedas refinado. No te desanimes. Si estás siendo probado, es porque eres oro, no piedra. El fuego no destruye el oro,
lo define. Y cuando todo esto pase, porque pasará, sabrás que no era castigo. Era amor disfrazado de proceso. Hermano, vivimos en una generación que no sabe esperar. Queremos que todo suceda ya, la comida en 5 minutos. El paquete al día siguiente, la respuesta de Dios hoy mismo. Pero déjame decirte con ternura y verdad, Dios no trabaja con tu reloj. Él trabaja con su propósito. Y su propósito siempre llega justo a tiempo. Aunque a ti te parezca tarde, el mundo moderno nos ha enseñado que esperar es perder tiempo. Pero en el reino de Dios, esperar es crecer. Cada minuto de silencio divino es una semilla de madurez. Mira a tu alrededor, la naturaleza lo enseña. Un árbol no da fruto al día siguiente de ser plantado. Necesita estaciones, lluvia y viento, sol. Así también la fe. No florece en la prisa, florece en la paciencia. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1:1, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo, dice en su tiempo. ¿Recuerdas la historia de Abraham y Sara? Dios les prometió un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero los años pasaron y nada. 10 años, 20, casi 30. Ellos ya habían pasado la edad. Sara se rió cuando escuchó la promesa, no por incredulidad malintencionada, sino por cansancio. A mi edad, pensó, pero el cielo no se rinde por los calendarios humanos. Cuando parecía imposible, Dios cumplió su palabra. Isaac nació como testimonio viviente de que el tiempo de Dios puede tardar, pero nunca falla. El problema no es esperar, el problema es cómo esperamos. Algunos esperan quejándose, otros esperando controlarlo todo, pero los que aprenden a esperar con fe, esos descansan. Hay 2 tipos de espera, la impaciente y la confiada. La impaciente pregunta ¿cuándo? Dios. La confiada dice, cuando tú digas, Señor, esa segunda te llena de paz. Esa segunda convierte la ansiedad en adoración. Quizá estás en una etapa donde todo parece detenido, las puertas no se abren, las oraciones no se responden, los planes se estancan, pero quiero recordarte algo poderoso. Lo que para ti es demora, para Dios es diseño. Él no te ha olvidado, te está preparando. A veces el Señor retarda la bendición, no porque no te la quiera dar, sino porque aún no estás listo para sostenerla. Hay bendiciones que si llegan antes de tiempo, te aplastan en vez de levantarte. Un fruto verde puede verse hermoso, pero si lo comes antes de tiempo, enferma. Así son los planes de Dios, deben madurar. José fue ungido para gobernar cuando era un adolescente, pero no se sentó en el trono hasta muchos años después. Entre la promesa y el cumplimiento hubo un proceso, el pozo. La esclavitud, lo tzartzel. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que promete también forma el carácter para sostener la promesa. Si José hubiese subido al trono antes, no habría tenido la sabiduría para gobernar ni la humildad para perdonar. Cada retraso fue un entrenamiento disfrazado de decepción. A veces, mientras esperas, el enemigo susurra, si Dios te amara, ya habría respondido. Pero la verdad es esta, si Dios no ha respondido, es porque todavía está preparando la mejor respuesta
Recuerda lo que dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará, puede tardar, pero no se perderá. Lo que Dios te prometió no caduca. La ciencia moderna también nos enseña sobre el poder de la espera. Los estudios de psicología muestran que la paciencia fortalece el cerebro, mejora la resiliencia y reduce la ansiedad. Esperar con propósito cambia la química de tu mente. Y cuando lo haces desde la fe, no solo sanas emocionalmente, tu espíritu se alinea con el ritmo del cielo. Dios no corre, Él camina con autoridad. Permíteme una metáfora. Imagina a un padre enseñando a su hijo a manejar. No le suelta el volante el primer día, lo entrena, lo guía, lo corrige, hasta que llegue el momento en que el hijo ya puede conducir. Lo mismo hace Dios contigo. Él no te suelta en medio del tráfico de la vida hasta que sepa que estás listo. Y mientras esperas, Él está fortaleciendo tus manos y tu corazón. Quizás estás esperando un milagro, una reconciliación, un cambio en tu casa. Tal vez piensas que Dios está en silencio, pero el silencio no significa ausencia. Cuando un maestro aplica un examen, permanece callado mientras el alumno responde, así actúa Dios. No porque no te escuche, sino porque ya te enseñó lo necesario para este momento. Hermano, quiero invitarte a cambiar tu oración. En lugar de decir Dios, apúrate, di Dios, prepárame. Esa es la oración de los maduros, de los que confían, porque el que espera bien recibe mejor. Recuerda Isaías 4:031, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Esperar no te debilita, te da alas. El que se adelanta al tiempo de Dios termina exhausto. El que espera termina volando. Vamos a orar juntos, Padre. Reconozco que muchas veces he querido correr antes de tiempo. He querido empujar puertas que tú aún no abrías. Hoy me detengo. Señor, enséñame a esperar en tu tiempo con paz y confianza. Si estás trabajando en mí, o en tu tinua, si estás probando mi fe, fortalécela. No quiero llegar primero, quiero llegar preparado. Que cuando llegue tu promesa, me encuentre maduro, agradecido y listo para servir. En el nombre de Jesús, amén. Y mientras dices amén, siente el peso que se cae de tus hombros. No necesitas entender el calendario de Dios para disfrutar su fidelidad. Tal vez no veas movimiento, pero debajo de la superficie las raíces están creciendo. Lo que hoy parece pausa, mañana será impulso. Así que no desesperes. El Dios que nunca llega tarde, tampoco llega antes. Llega cuando su propósito y tu madurez se encuentran en el mismo punto. Y cuando eso ocurre, todo encaja, todo cobra sentido, todo florece. Recuerda, la espera no es castigo, es evidencia de que Dios confía en ti para resistir el proceso. Y cuando el tiempo llegue, mirarás atrás y dirás con una sonrisa y lágrimas santas, ahora entiendo, si hubiera llegado antes, no habría estado listo. Dios nunca se retrasa. Solo se toma el tiempo perfecto para escribir bien tu historia.
Hermano, ¿has notado cómo el mundo busca desesperadamente la paz, pero casi nadie la encuentra? Se gastan millones en terapias, en viajes, en música relajante, en medicamentos para calmar la ansiedad, y aún así el corazón del ser humano sigue inquieto. ¿Por qué? Porque la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Jesús lo dijo con claridad en Juan 1, 4, 2, 7, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se trata de una calma pasajera ni de una emoción momentánea, es una paz profunda, sobrenatural. Una que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita adentro. Es la paz que no se rompe con las malas noticias, ni con los cambios del clima, ni con las traiciones humanas. Es la paz que el mundo no puede fabricar porque viene del cielo. Vivimos en tiempos caóticos, guerras, enfermedades, economía incierta, familias rotas. La información viaja más rápido que nuestra capacidad de procesarla, y por eso nuestra mente está cansada, saturada. Los psicólogos llaman a esto fatiga mental crónica. Pero ¿sabes algo? El alma no se sana con más distracciones, el alma se sana con más presencia de Dios. Y la paz que Él ofrece es tan real que puede calmarte incluso en medio del desastre. Recuerda cuando los discípulos estaban en el mar, las olas golpeaban la barca, el viento rugía y ellos gritaban aterrorizados: Señor, perecemos. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y hubo gran bonanza. Luego los miró y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Ves el mensaje? La tormenta exterior se calmó cuando la tormenta interior se detuvo. Y eso mismo quiere hacer hoy Jesús en tu corazón: acallar las olas internas de ansiedad, preocupación y miedo. La paz de Dios no llega cuando todos los problemas se resuelven, sino cuando decides entregarle tus batallas. Pablo, quien sufrió prisiones, hambre, rechazo y golpes, escribió desde la cárcel: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¡Qué ironía! El hombre encadenado hablaba de paz, pero es que la paz verdadera no necesita libertad externa, necesita fe interna. La ciencia ha descubierto que la oración y la meditación enfocadas en gratitud y confianza reducen la presión arterial, fortalecen el sistema inmune y equilibran las emociones. No es magia, es diseño divino. Dios te creó para vivir confiando, no angustiándote. Por eso, cuando oras y entregas tus cargas, tu cerebro literalmente cambia su química, produce serotonina y calma tu sistema nervioso. El cuerpo responde a la fe. Hermano, hermana, quiero preguntarte algo. ¿Qué te roba la paz? Las cuentas, tu salud, las noticias, el futuro de tus hijos. Tal vez pasas más tiempo pensando en lo que podría salir mal que en recordar lo que Dios ya ha hecho bien. La preocupación no cambia el futuro, solo arruina el presente. Jesús dijo en Mateo 6, 2, 7, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora al curso de su vida? La preocupación es fe invertida. ¿Crees en el poder de tus problemas más que en el poder de tu Dios? Te contaré algo sencillo.
Un campesino en Oaxaca decía, cada mañana antes de salir al campo, hoy, no sé si habrá sol o lluvia, pero sé que Dios sigue siendo bueno. Esa frase lo acompañaba todo el día. Y pase lo que pase, regresaba tranquilo. La fe no evita las tormentas, pero te enseña a caminar bajo la lluvia sin perder la sonrisa. Cuando confías en Dios, ocurre algo sobrenatural, la mente se aquieta, el corazón se relaja, el alma descansa, porque reconoces que no necesitas controlarlo todo, que hay un Padre que sí puede. La fe es soltar el volante y dejar que Él conduzca mejor. La paz no llega porque las circunstancias cambian, sino porque tú cambias en medio de las circunstancias. Piensa en esto, los pájaros no almacenan comida y sin embargo cantan cada mañana. Las flores no se preocupan por su belleza y aún así visten mejor que los reyes. Jesús dijo, si Dios cuida de ellos, no cuidará mucho más de ti. Mateo 6:2-6. Si el Creador alimenta a un gorrión, ¿cómo no sostendrá a su Hijo amado? La verdadera paz se construye con 3 pilares: confianza, entrega y gratitud. Confianza, porque sabes que Dios tiene el control. Entrega, porque sueltas lo que no puedes cambiar. Gratitud, porque incluso en lo pequeño ves humano. Haz este ejercicio cada noche antes de dormir. Escribe 3 cosas por las que agradeces. Puede ser algo simple. Hoy respiré. Hoy comí. Hoy alguien me sonrió. Verás cómo tu mente se reprograma para ver la gracia de Dios en lo cotidiano. La paz empieza cuando dejas de mirar lo que falta y comienzas a mirar lo que tienes. Quiero orar contigo, Señor. Hoy necesito tu paz. He intentado resolverlo todo con mis fuerzas y he terminado agotado. Hoy suelto mi control, mis miedos, mi ansiedad. Te entrego mis preocupaciones, las visibles y las que escondo. Declaro que tú eres mi refugio, mi roca y mi descanso. Llena mi mente con tu calma y mi corazón con tu confianza. Que tu paz me acompañe en cada respiración. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras oras, el Espíritu Santo sopla suavemente sobre tu alma. No lo sientes en forma de ruido, sino en forma de calma. Quizás no cambió nada afuera, pero algo profundo se movió dentro de ti. Y eso, hermano, es el milagro de la paz verdadera. Esta semana, busca momentos de silencio. Apaga el teléfono por unos minutos. Respira y di, Señor, confío en ti. Aprende a descansar en medio del ruido, porque el que aprende a descansar en Dios, aprende a vencer sin pelear. Recuerda, el mundo promete tranquilidad cuando todo está bajo control. Dios te ofrece paz, incluso cuando todo parece fuera de control. La paz no es un destino, es una persona, Jesucristo. Si Él vive en tu corazón, la tormenta puede rugir, pero tú seguirás firme. Porque mientras el mundo corre, tú puedes decir con serenidad, mi alma descansa en el Señor. Y si nada me faltará. Hermano, hay algo que nunca cambia. Aunque todo lo demás se derrumbe, las promesas de Dios siguen en pie. Los gobiernos caen, las amistades fallan, la economía se desploma, pero la palabra del Señor permanece firme para siempre. Lo que Él dijo, lo cumplirá.
No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán imposible parezca, Dios no miente, no olvida y no se retracta de lo que ha hablado sobre ti. Vivimos rodeados de promesas humanas que se rompen un para siempre que duró poco, un contrato cancelado, un amigo que se alejó. Eso nos hace dudar también de las promesas del cielo. Pero hay una diferencia eterna. Las promesas de Dios no dependen de la fidelidad del hombre, sino de la fidelidad de su carácter. Él no necesita condiciones para ser fiel. Él cumple porque es su naturaleza cumplir. El Señor prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Lo dijo cuando era un anciano y su esposa ya no podía concebir. Y humanamente no había esperanza. Pero en Romanos 4:2 se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido era también poderoso para cumplirlo. Hermano, la fe no ignora la realidad, pero se aferra a la promesa. Abraham no negó su edad, solo creyó que la edad no limitaba al Dios eterno. A veces pensamos que las promesas de Dios se olvidaron porque el calendario avanza y no vemos resultados. Pero el cielo no trabaja con plazos humanos. Dios no está apurado. Lo que parece demora es entrenamiento invisible. Cada día de espera forja tu carácter, moldea tu paciencia, profundiza tu confianza. Dios no solo quiere darte la promesa, quiere que cuando llegue esté maduro para sostenerla. ¿Recuerda la historia del pueblo de Israel? Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel. Pero antes de entrar, tuvieron que cruzar el desierto, no porque Dios se olvidara del mapa, sino porque el desierto era necesario para matar la esclavitud del corazón. Puedes sacar al hombre de Egipto, pero Dios necesita sacar el Egipto del hombre. Tal vez por eso aún no ves el cumplimiento de tu promesa, porque hay cosas que deben morir antes de que llegues a tu Canaán. El proceso no es castigo, es protección. Mira también a José, Dios le mostró sueños de grandeza, de autoridad, de propósito, pero antes de ver el trono, vio el pozo, la traición y la prisión. Sin embargo, ninguna circunstancia canceló su llamado. Cada paso doloroso fue parte del mapa divino. Cuando finalmente se cumplió la promesa, José pudo decir con madurez: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Eso es lo que pasa cuando decides creer. Incluso en la oscuridad. Quizás hoy tu realidad parece contradecir lo que Dios te dijo. Él te prometió sanidad, pero el diagnóstico sigue igual. Te prometió restauración, pero las relaciones se rompieron. Te prometió provisión y aún no llega el trabajo. Escucha, la promesa sigue viva. Aunque el panorama parezca muerto, recuerda a Abraham mirando el cuerpo de Sara, el vientre estaba seco, pero la palabra de Dios seguía fértil. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que esperas sin dejar de confiar. Hebreos 1:0-2-3 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, fiel, no olvidadizo, fiel, no inconstante. Dios no te prometió para luego decepcionarte. Su palabra no es publicidad, es pacto eterno. Hay una historia conmovedora de una mujer en Chiapas que oró 20 años por la conversión de su esposo. Durante todo ese tiempo, él se burlaba, la ofendía, no quería saber nada de Dios. Él la
Sin embargo, nunca dejó de orar. Un día, él enfermó gravemente y pidió verla. Con lágrimas le dijo: ahora entiendo el Dios al que orabas. Perdóname. Murió en paz, reconciliado con Cristo. La promesa tardó, pero llegó. ¿Ves? El tiempo no mata las promesas, las madura. También la ciencia ha demostrado algo hermoso cuando una persona mantiene esperanza activa. Su cerebro se fortalece, su cuerpo se recupera más rápido y su sistema inmunológico mejora. La esperanza no es debilidad, es fuerza interior. Dios diseñó tu mente para sostener la fe. Por eso, cuando crees en su palabra, tu cuerpo reacciona como quien ya vio el milagro. Tal vez digas: pastor, pero yo no tengo fuerzas para seguir esperando. Escucha esto: Dios nunca te pidió tener fuerza, solo te pidió tener fe. Cuando ya no puedes más, Él te sostiene. Cuando todo parece terminado, su espíritu te recuerda: yo no he terminado. Si Él abrió el mar rojo, si multiplicó panes, si resucitó a los muertos, ¿crees que no podrá cumplir lo que te prometió a ti? Vamos a orar juntos, Señor. Hoy decido volver a creer, aunque mi lógica no entiende. Mi espíritu se aferra a tu palabra. No me moveré por lo que veo, sino por lo que sé, tú eres fiel. Perdona mis momentos de duda. Renueva mi esperanza, que mi corazón no se canse de esperar, porque tu tiempo es perfecto. Si estás tardando, es porque estás preparando algo mejor. Yo confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, escucha esta verdad. La promesa de Dios es más fuerte que tu temporada actual. Puede que hoy todo esté en silencio, pero el cumplimiento viene con el sonido de victoria. Y cuando llegue, será tan perfecto que dirás: ahora entiendo por qué tardó. Si hubiera llegado antes, no habría estado listo. Así que levanta tu cabeza. La promesa no está muerta. El Dios que te la dio sigue sentado en su trono. Y mientras tú esperas, Él trabaja. Mantente fiel. Sigue orando. Sigue sirviendo. Sigue creyendo. Porque lo que Dios prometió, lo cumplirá. Y cuando se cumpla, no solo será bendición para ti, sino testimonio para muchos. Porque las promesas de Dios no son solo palabras, son anclas eternas que te sostienen cuando el mar se levanta. Hermano, quiero que me escuches con el corazón abierto. Tu vida tiene propósito. No estás aquí por accidente. No naciste por error, ni fuiste producto de una casualidad biológica. Antes de que tus padres se conocieran, Dios ya había soñado contigo. Él escribió tu nombre en su libro eterno. Diseñó tus dones, tus talentos, tus luchas y hasta tus lágrimas, todo lo que eres. Incluso lo que crees que no sirve. Forma parte de un plan divino. Vivimos en un mundo donde la gente trabaja, corre, produce, pero pocos saben para qué viven. Millones se despiertan cada mañana sin motivación, repitiendo una rutina sin sentido. Es triste, pero muchos respiran sin vivir, y no porque no tengan éxito, sino porque han perdido la conexión con su propósito. Sin propósito, el alma se apaga.
sin propósito, la vida se vuelve supervivencia. Pero cuando descubres por qué existes, todo cobra sentido. Efesios 2, 1-0 nos lo recuerda con poder. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Escuchaste eso? Eres hechura suya, una obra maestra, no una copia, no un error de diseño. Cada rasgo tuyo fue moldeado con intención. Lo que para ti son defectos, para Dios son detalles de un propósito perfecto. Quiero contarte algo. Una mujer en Monterrey perdió su trabajo después de 20 años. Se sintió inútil, fracasada. Durante semanas lloró, preguntando ¿por qué? Señor, un día una vecina le pidió ayuda para cuidar a su hijo enfermo mientras trabajaba. Lo hizo con amor. Poco después, comenzaron a llamarla otras madres. Hoy tiene una pequeña casa hogar donde cuida a niños sin recursos y dice, perdí mi trabajo, pero encontré mi llamado. ¿Lo ves? A veces Dios permite una pérdida para revelarte tu propósito. Tu propósito no siempre está en un púlpito o en una gran plataforma. Puede estar en tu cocina, en tu taller, en tu oficina, en tus manos cansadas de trabajar, un albañil que construye con amor, una madre que ora por sus hijos, un anciano que consuela con sabiduría. Todos cumplen un papel en el reino de Dios. No necesitas fama para ser útil, necesitas disponibilidad. Pero el enemigo quiere robarte eso. Él te susurra, tu vida no vale, no lograste nada. Ya es tarde. Mentira. Mientras tengas aliento, todavía hay propósito. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Sara fue madre en su vejez. Pablo sirvió en prisión. El ladrón en la cruz encontró su destino en el último minuto. Nadie está fuera del alcance del plan de Dios. A veces confundimos propósito con posición. Pensamos que solo los que predican o cantan están cumpliendo su llamado. Pero el propósito no siempre se grita desde un altar. A veces se vive en silencio, con fidelidad diaria. Dios ve cada gesto de amor que nadie aplaude, cada lágrima que nadie nota, cada oración que haces cuando nadie te escucha. Todo eso cuenta en el cielo. Si hoy sientes que tu vida no tiene rumbo, que tus años pasaron sin lograr lo que soñabas, escúchame. Dios todavía escribe capítulos nuevos. Él no borra tu pasado, lo redime. Todo lo que sufriste, todo lo que perdiste, puede convertirse en instrumento para bendecir a otros. A veces el propósito no nace de tu éxito, sino de tus cicatrices. ¿Cuántas personas podrías consolar hoy si hablaras de lo que Dios te sanó? Tus heridas cuentan historias que otros necesitan oír. La ciencia incluso ha confirmado que el sentido de propósito prolonga la vida. Estudios del Journal of the American Medical Association muestran que las personas que viven con propósito tienen menor riesgo de depresión, mejor salud y mayor esperanza de vida. No es casualidad, el cuerpo responde cuando el alma sabe por qué existe. Entonces, ¿cómo descubres tu propósito? Busca en tu pasión lo que te mueve, lo que te enciende. Puede ser una pista divina. Mira tu dolor. A veces tu llamado nace de tu herida. Dios transforma el lugar de tu llanto en tu ministerio. Pregunta, ¿a quién puedo servir? El propósito no se trata de ti. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti.
Si no sabes por dónde empezar, empieza sirviendo. ¿Quién sirve? Encuentra dirección cuando ayudas, cuando consuelas, cuando das. Algo dentro de ti despierta y dice, esto es lo que nací para hacer. Y lo hermoso es que no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas estar dispuesto. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Hermano, permíteme orar contigo, Señor. Gracias porque mi vida tiene sentido en tus manos. Aunque a veces no lo entienda, sé que no me creaste por accidente. Revela mi propósito. Abre mis ojos para ver dónde puedo ser útil. Usa mi done, mis lágrimas, mis errores y mis victorias para tu gloria. Enséñame a vivir cada día con propósito eterno. No quiero solo existir, quiero cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora respira profundo y escucha esto. No necesitas compararte con nadie. El propósito de Dios para ti no compite con el de otro. Eres una pieza única en el rompecabezas celestial. Si faltas tú, algo queda incompleto. Así que levántate. No eres un número más. No estás olvidado. Eres un diseño divino en proceso de cumplimiento. Tu vida tiene un para qué. Y cuando lo descubras, el cansancio se volverá fuerza. La rutina se volverá misión. Y los días vacíos se llenarán de significado. Hoy Dios te dice, no naciste para sobrevivir, naciste para brillar. Camina, trabaja, ama, ora, pero hazlo todo sabiendo que tu vida tiene propósito eterno. Hermano querido, hay algo que necesito recordarte hoy con toda la convicción de mi alma. Dios ve todo, nada, absolutamente nada, escapa de su mirada. Ninguna lágrima, ningún abuso, ninguna injusticia, ninguna traición queda fuera de su conocimiento. Cuando tú lloraste en silencio, cuando fuiste humillado y nadie te defendió, cuando te calumniaron y te sentiste solo, Dios estaba ahí. Él lo vio todo. A veces pensamos que el cielo está en silencio, que Dios está lejos, que no le importa. Pero la Biblia dice en Proverbios 1, 5, 3, los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Esto significa que Él no solo ve la maldad del mundo, sino también tu fidelidad en medio del dolor. Él te ha observado resistir sin devolver mal por mal, perdonar cuando no tenías fuerzas, orar cuando ya no tenías palabras. Nada de eso pasa desapercibido ante el trono de Dios. Quizás has preguntado por qué Dios permitió que me traicionaran, por qué no detuvo esa injusticia. Y aunque esas preguntas son humanas, la respuesta divina es más profunda. Él no lo ignoró, Él lo está usando. Mira, a José, vendido por sus hermanos, calumniado, encarcelado injustamente durante años, pareció que Dios estaba ausente, pero detrás del dolor, Dios estaba escribiendo el destino. Cuando José finalmente vio la victoria, pudo decir con paz: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 5:0-2:0. ¿Te das cuenta? Lo que parecía abandono era dirección. Lo que parecía olvido era propósito. El problema es que queremos justicia inmediata. Queremos ver caer al que nos hirió.
Queremos que el mentiroso sea expuesto, que el traidor sufra. Pero Dios dice en Romanos 1:2, 1:9, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, la justicia divina no se apresura, pero siempre llega, porque Dios no olvida. Y su juicio es perfecto, sin error ni favoritismo. El mundo te dirá, haz justicia por tu mano, pero cuando tomas venganza, te encadenas al dolor. Cuando perdonas y dejas el asunto en manos de Dios, te liberas. David lo entendió, Saúl lo persiguió, lo humilló, lo quiso matar. Y aún así, David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Elevó a David y derribó a Saúl. Cuando confías en la justicia de Dios, Él mismo se encarga de defenderte. Recuerda también a Agar, la sierva de Sara. La maltrataron, la echaron al desierto, embarazada, sin rumbo. Oli, en medio del abandono, Dios se le apareció y ella exclamó, tú eres el Dios que me ve. Génesis 1:6, 1:3. Hermano, aunque nadie te fía, aunque nadie entienda tu lucha, Dios sí te ve. Él ve cuando das sin recibir, cuando soportas sin gritar, cuando sigues orando a pesar de la decepción. Él no está ciego a tu sufrimiento, está preparando tu vindicación. Y esa vindicación no siempre será humillar a tus enemigos. A veces la justicia divina consiste en bendecirte tanto que todos verán que fue Dios quien te levantó. Eso es lo que pasó con José, con Job, con David, con Jesús mismo. La cruz parecía derrota, pero fue el escenario de la victoria más grande. Dios no ignora el mal, lo transforma en testimonio. Déjame contarte algo real. Una mujer en Guadalajara fue estafada por su propio socio. Perdió todo negocio, casa, reputación, en vez de vengarse. Decidió perdonar y confiar en Dios. Años después, ese mismo hombre cayó en ruina y ella prosperó ayudando a otras mujeres emprendedoras. Cuando le preguntaron cómo lo logró, dijo, solo solté el dolor y dejé que Dios hiciera justicia. Esa es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. La primera destruye, la segunda redime. La justicia de Dios no se equivoca. No necesita abogados ni testigos falsos. Él ve el corazón. Él sabe quién mintió, quién manipuló, quién traicionó. Él conoce cada detalle. Y cuando llegue el momento, su justicia será completa. El que se creyó intocable, Tzaera, el que fue humillado, será restaurado. Y tú podrás decir, valió la pena no ensuciar mis manos. Dios peleó por mí. Escucha, cuando entregas tu caso a Dios, Él se convierte en tu defensor. Salmo 3, 7, 5 hasta 6 lo promete. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Ves? Dios no oculta tu inocencia, la expone en el tiempo justo. Cuando llegue ese día, nadie podrá negar que fue su mano la que te defendió. Tal vez digas, pastor, ya esperé demasiado y nada cambia. Pero escucha, el reloj del cielo nunca se atrasa. Si aún no ves justicia, es porque Dios está preparando algo mayor que un castigo. Está preparando tu redención completa. Él no solo corregirá lo que te hicieron,
te dará más de lo que perdiste. Ora conmigo, Señor. Tú conoces todo lo que he vivido. ¿Sabes quién me hirió? ¿Quién me traicionó? ¿Quién me dañó en secreto? Pero hoy decido dejar todo en tus manos. No quiero vivir atado al resentimiento ni a la venganza. Confío en que tú eres justo y que en tu tiempo traerás justicia perfecta. Mientras espero, enséñame a tener paz, a perdonar y a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, la próxima vez que te sientas invisible, recuerda el mismo Dios que ve las estrellas sin número, ve también tus lágrimas. Y cada una de ellas está contada en su libro Salmo 5, 6, 8. Dios no olvida, Él actúa a su manera y en su tiempo, y cuando lo haga, su justicia no solo te restaurará, sino que hará brillar tu historia como testimonio de su fidelidad. Así que no te desesperes, no maldigas, no tomes el papel que solo le pertenece a Dios. Porque el que confía en la justicia divina nunca será avergonzado. Hermano amado, lo que voy a decirte puede doler un poco, pero es una verdad que libera el perdón. No es una opción, es una orden de Dios. Jesús fue muy claro en Mateo 6, 1, 4, 15. Si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará. Sí, suena fuerte, pero detrás de esas palabras no hay castigo, hay amor, porque Dios sabe que el rencor es una prisión y el perdón es la llave que abre la puerta de tu libertad. Perdonar no significa decir no pasó nada, no significa justificar el mal o volver a confiar en quien te lastimó. No, perdonar es decidir no permitir que el veneno del pasado siga destruyendo tu alma. Es entregar el caso a las manos del único juez justo. Porque mientras tú mantienes viva la herida, el otro duerme tranquilo y tú sigues sangrando en silencio. Jesús lo demostró en la cruz. Golpeado, humillado, abandonado por sus amigos, traicionado por uno de los suyos, miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 2, 3, 3, 4. Hermano, si Él, con los clavos en las manos, pudo perdonar, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? No fue una reacción humana, fue una decisión divina. Y cuando tú perdonas, te pareces a Cristo más que en cualquier otro momento de tu vida. Sé que no es fácil. Tal vez quien te dañó nunca pidió perdón. Tal vez fue alguien a quien amabas profundamente, un padre ausente, un hijo rebelde, un amigo que traicionó tu confianza. Quizás fue una palabra, una infidelidad, una injusticia que marcó años de tu vida. Y tú dices: no puedo perdonar. Pero escucha, no puedes solo, pero con Dios sí. El perdón no es algo que se siente, es algo que se decide. La emoción vendrá después. Primero das el paso espiritual y luego Dios sana lo que la herida dejó. Un pastor decía: el perdón no cambia el pasado, pero transforma tu futuro. Y es verdad, el odio te encadena al ayer, el perdón te lanza hacia mañana. Cuando perdonas, no estás diciendo me ganaron, estás diciendo ya no me controlan,
Hay un estudio de la Universidad de Stanford que mostró que las personas que perdonan viven más tiempo, tienen menos presión arterial y más estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque fueron creadas a imagen de un Dios que sana perdonando. La ciencia confirma lo que el Evangelio proclamó hace 2000 años. Perdonar sana el cuerpo y el alma. Quiero contarte algo. En Veracruz conocí a un hombre que perdió a su hijo en un asalto. Durante años vivió consumido por el odio. Un día escuchó un mensaje sobre el perdón y cayó de rodillas llorando. Decidió orar por el asesino, entregarlo a Dios. Desde ese día, su rostro cambió. Dijo, no lo hice por él, lo hice por mí. Eso es perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir libre. Y déjame decirte algo más profundo. A veces quien necesita tu perdón eres tú mismo. ¿Te culpas por tus errores? Por tus decisiones, por tu pasado. Pero Dios ya te perdonó. ¿Quién eres tú para seguir acusándote si el Creador te declaró libre? Romanos 8:1 lo dice con poder. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios te perdonó, camina en esa libertad. No te castigues más por lo que Jesús ya pagó en la cruz. El perdón también es una semilla. Cuando perdonas, siembras paz en tu vida y en la de los demás. Puede que no veas el fruto de inmediato, pero el cielo lo registra. Cada vez que sueltas el resentimiento, Dios abre una puerta nueva. Recuerda a José. Podía haberse vengado de sus hermanos, pero los abrazó. Podía haberlos humillado, pero los alimentó. Y Dios lo bendijo más allá de todo lo que había perdido. Tal vez tú digas, pastor, no sé por dónde empezar. Empieza así. Nómbralo delante de Dios. Dile quién te hirió y cómo te sientes. Entrégaselo a Cristo. Di, Señor, esto ya no es mío, es tuyo. Ora por esa persona, no para que le vaya mal, sino para que encuentre paz. Y cada vez que el dolor vuelva, repite, ya lo entregué. Eso es el perdón, un proceso de liberación continua. Permíteme guiarte en una oración, Señor Jesús. Hoy decido perdonar, no por debilidad, sino por obediencia. Te entrego mi dolor, mis heridas, mis recuerdos. No quiero vivir más atado al pasado. Dame tu fuerza para soltar lo que me destruye. Sana mi corazón y enséñame a amar como tú. Hoy libero a quienes me hirieron y me libero a mí mismo. Gracias por perdonarme primero. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermano, si acabas de orar eso con sinceridad, algo ya cambió dentro de ti. Puede que no lo sientas todavía, pero el proceso comenzó. El Espíritu Santo está haciendo su obra. Estás soltando el peso que cargaste tanto tiempo. Recuerda, el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. No es debilidad, es victoria espiritual. No es injusticia, es confianza en el juez perfecto. Y cuando perdonas, el enemigo pierde poder sobre ti, porque el odio es su territorio, pero el perdón es el terreno de Dios. Así que levanta tu rostro. El perdón no te quita nada, te devuelve todo la paz, la alegría y la comunión con tu Creador. Porque el que perdona se parece al cielo, y el cielo siempre gana. Hermano querido, hay una verdad que muchos preferirían
no escuchar, pero que trae consuelo cuando se comprende Dios usa el dolor para hacerte crecer. Sí, lo sé, suena duro. Cuando estás sufriendo, la última cosa que quieres oír es que hay propósito en medio del sufrimiento. Pero escucha con calma, Dios nunca permite un dolor sin un diseño. Una lágrima sin enseñanza, ni una herida sin transformación. En Isaías 4:8-10, Dios dice: te he probado en el horno de la aflicción. ¿Por qué? Porque es en el fuego donde el oro se purifica. Es en la presión donde el diamante se forma, y es en el quebranto donde el alma aprende a depender realmente de Dios. Muchos queremos la bendición sin el proceso, la madurez sin las pruebas, la gloria sin la cruz. Pero eso no existe. Jesús mismo fue perfeccionado en el sufrimiento. Hebreos 5:8-9. Si el Hijo de Dios pasó por el dolor para cumplir su propósito, ¿cómo creer que nosotros llegaremos al nuestro sin pasar por el fuego? Tal vez el dolor que estás viviendo no tiene sentido ahora, la enfermedad, la pérdida, la traición, el fracaso. Pero te aseguro que Dios está haciendo algo que todavía no ves. Recuerda a José, su túnica de colores se la arrancaron, su libertad se la quitaron. Su reputación la destruyeron, pero ninguna de esas pérdidas fue el final. Cada una lo acercó más al lugar donde Dios lo quería, el palacio de Egipto. Cuando el dolor te hace descender, es solo para prepararte para una mayor elevación. Job lo entendió mejor que nadie. Perdió todo, incluso la salud. Y aún así, pudo decir: aunque él me matare, en él esperaré. Job 1:3-1:5. Qué fe tan profunda. Él sabía que el dolor no era el final de su historia. Ípsilon al final, Dios lo restauró con el doble de lo que había perdido. Hermano, el dolor no es el enemigo. Es el cincel de Dios esculpiendo tu carácter. Cada golpe, cada lágrima, cada noche sin dormir está formando algo dentro de ti que ninguna comodidad podría producir fortaleza espiritual. Permíteme contarte algo que viví personalmente. Un amigo pastor en Puebla fue diagnosticado con cáncer. Pasó meses de tratamiento, oraciones y lágrimas. Un día me dijo con una sonrisa débil: no le agradezco a Dios por el cáncer, pero sí por lo que hizo en mí a través de él. Aprendí a depender, a amar, a escuchar. Antes hablaba de fe, ahora la vivo. ¿Ves? El dolor no destruye al creyente, lo revela. Lo que el fuego hace con el oro, el sufrimiento lo hace con el alma, la purifica. La ciencia también lo confirma. Estudios de neurociencia han mostrado que las personas que encuentran propósito en el dolor desarrollan mayor resiliencia y equilibrio emocional. El cerebro literalmente se reconfigura cuando decides creer que hay un propósito más alto. Cuando dices: Dios, no entiendo, pero confío. Tu mente comienza a sanar la fe. Literalmente. Cura. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, lo entenderás después. Juan 1:3-7. Esas palabras son medicina para el alma que sufre. Hoy lloras, mañana entenderás. Hoy preguntas, mañana testificarás. Hoy parece caos, mañana verás que era dirección. Dios no te está rompiendo, te está moldeando. Él no quiere destruirte, quiere revelarte.
A veces el dolor sirve para romper la autosuficiencia. Mientras todo va bien, oramos poco, confiamos en nosotros mismos, pero cuando el suelo se mueve, buscamos el cielo. Y es ahí, en ese vacío, donde Dios se hace más real que nunca. El dolor no cambia quién es Dios, revela quién eres tú en Él. Pablo lo escribió de manera hermosa: me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 1:2, 1:0. El mismo Pablo que fue azotado, encarcelado y traicionado, descubrió que la fuerza verdadera no está en el cuerpo, sino en el alma rendida. El sufrimiento te enseña lo que la comodidad jamás podría, la dependencia absoluta del Señor. Permíteme decirte esto con ternura: no todo dolor viene para castigarte. Algunos vienen para protegerte. Dios a veces te hiere un poco para salvarte de una herida mayor. Quizás perdiste un trabajo, pero Dios te estaba librando de un ambiente que habría destruido tu fe. Quizás una relación se rompió, pero Dios sabía que te estaba desviando de tu propósito. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama protección. Cuando entiendes eso, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Hermano, quizás ahora no ves el final de tu prueba, pero recuerda lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, todas, incluso las lágrimas, incluso los fracasos. Todo coopera en el plan divino. El rompecabezas no tiene sentido pieza por pieza. Pero cuando Dios termina, ves la imagen completa y dices: ¿valió la pena? Vamos a orar juntos, Señor. Sé que a veces no entiendo tu plan. Mi corazón duele. Mis fuerzas se agotan. Ípsilo mi mente pregunta: ¿por qué? Pero hoy decido confiar. Si este dolor tiene propósito, úsalo. No permitas que mi sufrimiento sea en vano. Hazme más fuerte, más sabio, más parecido a ti. Refina mi fe en el fuego y que de esta prueba salga oro puro. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, escucha esto: Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada lágrima que has derramado será semilla de algo nuevo. Y cuando salgas de esta temporada, no solo dirás: Dios me libró, sino: Dios me transformó. El fuego que hoy te quema será la luz que mañana ilumine a otros. Y entonces sabrás que el dolor no fue tu enemigo, fue la herramienta de Dios para llevarte a un nivel más alto de fe. Hermano, vivimos en un mundo donde la injusticia parece tener la última palabra. Los corruptos prosperan, los inocentes sufren y los justos muchas veces quedan en silencio. Pero quiero recordarte algo que el Espíritu Santo me enseñó en oración: la justicia de Dios jamás falla. No se atrasa, no se equivoca, no se compra ni se negocia. Su justicia es perfecta y eterna. En Deuteronomio 3:2-4 dice: Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin iniquidad. Justo y recto es Él. Ese versículo lo cambia todo, porque nos recuerda que, aunque la justicia humana sea corrupta, la de Dios sigue intacta. En un tribunal terrenal puedes perder un caso,
pero en el tribunal celestial Dios ya emitió su veredicto a tu favor. Quizás alguien te difamó, te robó, te traicionó o te humilló públicamente. Y tú dijiste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada, hermano? Dios no se quedó callado. Está observando, anotando y preparando el día de la vindicación. El Salmo 3:7 nos lo asegura: guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, lo que parece éxito de los malvados es solo una ilusión pasajera. La hierba también crece rápido, pero pronto se seca. Dios nunca permitirá que la maldad gobierne para siempre. Los imperios de injusticia tienen fecha de caducidad. Mira, a Faraón desafió a Dios, esclavizó a su pueblo y parecía invencible. Pero un día el mar se abrió para los justos y se cerró sobre los impíos. Así obra la justicia divina silenciosa al principio, pero imparable al final. En el libro de Esther, Amán planeó destruir al pueblo de Dios. Construyó una horca para Mardoqueo, convencido de que su plan era perfecto. Pero el mismo instrumento de muerte que preparó para el justo fue el que Dios usó para destruirlo a él. ¡Qué ironía celestial! La justicia de Dios no solo restaura, también revierte. El que quiso verte caer terminará viendo cómo Dios te levanta. A veces, la justicia divina no consiste en castigar al malo, sino en bendecirte tanto que hasta tus enemigos tendrán que reconocer la mano de Dios sobre ti. Eso pasó con Daniel. Sus enemigos lo enviaron al foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de las fieras. Cuando salió ileso, el rey mismo decretó que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. ¿Lo ves? La justicia divina no siempre destruye, a veces transforma y expone. Quizás hoy estás enfrentando algo parecido: injusticias en tu trabajo, chismes en tu familia, malentendidos en la iglesia. No te defiendas con tus manos. Dios no necesita ayuda para hacer justicia. Él lo hará en su tiempo y a su manera. Y cuando lo haga, no dejará duda de que fue Él, porque la justicia humana se basa en pruebas, pero la divina se basa en verdad absoluta. El profeta Habacuc también se desesperó por tanta maldad y le preguntó a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Y Dios le respondió algo poderoso: aunque la visión tardare, espérala, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc, tú, hermano, la justicia de Dios no tarda. Llega en el momento exacto, no cuando tú quieres, sino cuando Él sabe que producirá más fruto en ti y más gloria para Él. Permíteme contarte algo real. En Tijuana, un hombre fue encarcelado injustamente durante 3 años. Fue acusado de un delito que no cometió. En prisión, se comenzó a predicar y decenas de presos se convirtieron a Cristo. Años después, fue liberado cuando se descubrió la verdad. Al salir, dijo: si no hubiera sido por la injusticia, nunca habría conocido mi propósito. ¿Qué testimonio? Dios usó la injusticia para hacer justicia a muchos. Eso solo lo puede hacer Él. Por eso, cuando sientas que la vida no es justa, recuerda que Dios sigue siendo juez.
La balanza de los hombres se inclina, pero la de Dios no. Y mientras los injustos buscan poder, tú busca paz. Porque el Salmo 376 lo promete, Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ora conmigo, Señor. Hoy entrego en tus manos todo lo que me hicieron, todo lo que me quitaron, toda palabra injusta que se levantó contra mí. No quiero ser juez ni vengador. Tú conoces la verdad y tu justicia es perfecta. Enséñame a esperar sin amargura, a confiar sin dudar, a descansar sabiendo que tú peleas por mí. Y cuando llegue tu justicia, que todos vean tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no te canses de hacer el bien, aunque el mundo parezca injusto. Dios sigue escribiendo el final de la historia. Y el final siempre es el mismo: los fieles vencen. Los humildes son exaltados. Y la justicia de Dios brilla más que el sol. Así que sigue firme, no respondas con odio, no devuelvas mal por mal, porque el que espera en Dios verá su justicia manifestarse como un amanecer después de una larga noche. Y cuando ese día llegue, tú dirás con gozo: valió la pena confiar en el Señor, su justicia nunca falla.